tener la capacidad de desconectarme, tener ese horario de inicio en este momento y termino en este momento. Claramente no siempre es posible, ¿no? Porque eso es muy idealista pensar en que no hay momentos en los cuales necesitas trabajar extra hours, lo que sea. Pero que sea tu excepción y no tu regla me parece muy importante, porque eso lo que te permite es entonces desconectarte, nutrir un poco tu mente aprendiendo nuevas cosas, incluso te vuelves más productivo. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Cuando el río suena. Mi nombre es Artemio Pedraza y cada semana entrevisto a los fundadores, operadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus lecciones y mejores prácticas. En este episodio entrevistamos a Germán Palacios, Senior Product Manager en Elenas, una startup que permite a las mujeres emprendedoras de Latinoamérica crear y gestionar sus propias tiendas virtuales sin invertir. Con una plataforma que comercializa más de 80,000 productos en los comercios electrónicos de una red de más de 500,000 emprendedoras, Germán se dedica a coordinar equipos de diseño y desarrollo que construyen las mejores soluciones para sus usuarias. Platicamos respecto a que en UX nunca hay una solución única, también sobre la importancia de hacer entrevistas de usuario cuando modificas partes críticas de tu negocio, de cómo a nadie le gustan las sorpresas y cómo lidiar con el estrés. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Nos encantaría saber cómo es que ha impactado la inteligencia artificial tu trabajo como product manager y en general a las personas que se dedican a una posición similar. Hacer esta pregunta nos ha dado mucha luz de cómo todos podemos ir optimizando nuestro trabajo al construir producto. Creo que comparativamente con algunos de mis pares, yo soy una de las personas que menos utiliza inteligencia artificial en su día a día. Eso no significa que no sea, que no sea ni necesario ni tampoco algo que sí utilice, pero comparativamente creo que soy en ese sentido de los menos. Creo que el impacto se da como en dos grandes vertientes. La primera, en todas estas funcionalidades que uno normalmente piensa que con inteligencia artificial podremos desarrollar de una forma más sencilla o lograr una mejor experiencia. Un ejemplo muy concreto y muy del día a día es que tanto desarrollamos un bot que nos permita contestar dudas sin que eso signifique que una persona de soporte al cliente esté contestándolas por ella misma. Finalmente podemos llegar a tener ese tipo de preguntas recurrentes que dejarlas en un FAQ puede ser muy frío. Con la inteligencia artificial y también con ese tipo de lenguaje mucho más natural, nos permite tener una respuesta automatizada, pero no tan frío como lo puede llegar a ser un FAQ. Entonces, ese tipo de ejemplos, junto con el hecho de que la mayor parte de las empresas o de las organizaciones que utilizamos, sea que utilices Jira, sea que utilices ClickUp, sea que utilices, Monday, lo que sea, en realidad están tratando de incorporar AI dentro de su offering. Entonces, eso también es otra del día a día, ¿no? Donde en realidad vemos las suites de Photoshop, por ejemplo, o vemos cualquier otro tipo de herramientas que precisamente te ofrecen mucho esa simplicidad o sobre todo yo creo que ahí es donde hay una mejor eficiencia en el trabajo, como tú decías, Artemio, ¿no? O sea, ahí es donde en realidad impacta. Y la otra es, como les decía en este ejemplo de servicio al cliente, que tanto nosotros mismos estamos buscando incorporar esta tecnología. En realidad, pues hemos hecho algunos experimentos interesantes donde en realidad vemos que tiene impacto en cuanto a la eficiencia del equipo de trabajo. Son experimentos que se vuelven parte del día a día de la operación, ¿no? Justo yo creo que es esta parte de la inteligencia artificial generativa lo que viene a ayudar mucho en el día a día de las personas, ¿no? El hecho de poder darle un prompt a una máquina y que te regrese algo, ya sea desde texto hasta cosas gráficas o posibles soluciones o estructuras de cosas, ¿no? También creo que hay gente que lo utiliza como para la redacción de tickets. Muchas veces, o también justo como los programadores con Copilot, donde los va como acompañando una inteligencia artificial que después completa el código que ellos están escribiendo. Creo que ahí realmente es, o sea, en esta frontera que es la inteligencia artificial generativa, donde hay muchas aplicaciones que apenas están siendo exploradas por gente que está jugueteando con ChatGPT o con este tipo de tecnologías que tienen un wrapper. Y nos interesaba saber un poco ustedes dónde estaban comenzando a aplicar esto. Y Germán, ¿por qué esta, tal vez no aversión, pero por qué crees que comparándote con tus compañeros, tú usas menos este tipo de tecnología?
No, definitivamente no es una versión. Me parece que ha sido más el incorporarlo dentro del día a día. Yo, en lo personal, en realidad lo uso para pulir un poco más los textos, pulir un poco más como la parte de scoping, de tal forma que pueda ser un poquito más claro, ¿no? La forma en la cual lo estoy escribiendo. Incluso de pronto como para un proceso de ideación también lo utilizo, para un poco rebotar ideas y de ahí un poco me ayuda como a surgir, a generar las propias. Creo que dado que en mi día a día en realidad desarrollo muchísimo menos, casi no desarrollo, finalmente creo que ahí es donde está la gran diferencia. Digamos, tengo pares que de pronto pueden ser un poquito más técnicos y que en realidad se ayudan mucho más como para de pronto pulir un poco la parte del código, como para tener algo mucho más sencillos. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia y creo que ha sido también un tema de costumbre finalmente. Es interesante porque bueno, nosotros nos dedicamos a la tecnología, ¿no? Entonces como que pues no, vamos así a versión, como decía Artemio, pues no necesariamente, pero pues siempre hay perfiles que les gusta más la pantalla que a otros, ¿no? A mí si me pones una pantalla extra donde sea, me la como con papas, ¿no? Voy a tener el reloj, el teléfono, y, o sea, si puede estar conectada a otra cosa, ¿no? A mi casa le dices que prenda y que apague la luz, o sea, como que no, la adopción de tecnología siempre va a ser la más nueva, la más rápido y por lo menos para probar, ¿no? Entonces, pues sí, nos llamaba la atención que dijeras que particularmente tú no usabas tanto. Un poco moviéndonos hacia ya tu labor como product manager. Germán, en materia ya de producto, está empezando un nuevo cycle o un nuevo sprint y pues tienes pues ahí algunas iniciativas echadas a andar. ¿Cómo te aseguras? Con qué mecanismos, ¿no? ¿O con qué política de que las soluciones que vas a implementar desde el diseño hasta el desarrollo sean las adecuadas, que van a tener el impacto en los usuarios que es el que están previendo? A mí me gusta pensar que no hay como una única solución, ¿no? Es decir, cuando tratamos de reducir el problema a solo lo podemos abordar de una única manera, implica que el resto de soluciones no necesariamente te permiten llegar a un resultado. Y me parece que de pronto los problemas más interesantes pueden justo tener varias soluciones, pero dentro de esas varias soluciones también hay un trade-off. Y es que tanto puedes llegar a impactar métricas y contramétricas o esas countermetrics. Entonces creo que ahí es un primer punto. Esa definición de cuáles son las métricas que estamos utilizando y también cuáles son esas countermetrics, en realidad me parece muy importante como para poder hacer una mejor evaluación. Es más o menos como evaluar pros y contras, pero tratar de ponerle no solo la parte cuantitativa, sino también la cualitativa a cada una de las soluciones que tenemos de frente, ¿no? Entonces, hacer una buena selección de esas métricas, pues nos permite como reducir las alternativas. La otra parte tiene que ver con el contexto de la organización y el contexto de los usuarios. Me parece que una solución que puede ser muy buena para una organización o un problema en particular, no necesariamente lo es para otras. Por poner un ejemplo, implementar KYC donde podemos reducir duplicidad de cuentas, subir un documento de identidad, una selfie, digamos, suena muy bien para el tema de la métrica de reducir una posibilidad de fraude o incluso de duplicidad de cuentas, pero puede llegar a ser muy arriesgado cuando parte de nuestros usuarios tal vez no son tan hábiles con la tecnología, donde nosotros estamos yendo a un target muy específico, donde incluso los dispositivos que utilizan son de gama baja, como para acceder a la aplicación o al producto, dependiendo de la versión que estemos hablando. Entonces, entender el contexto tanto de la organización como del producto puede también ayudarnos a ir por una solución o por otra. Claramente, en función de las métricas, el contexto, el usuario, puedes de pronto decidir sobre cuál es la solución más adecuada o sobre la cual te puedes ir. Adicional a eso, como product manager vas generando una cierta corazonada o como de pronto te dice un educated guess y vas sobre una apuesta. Y puedes también tomar la decisión de tener como cierto backup con A/B test o con pruebas de usuario, que igual hablamos más adelante de ello, pero finalmente tienes que tomar una decisión y creo que no hay ningún indicador que te va a decir esta es la decisión correcta, ¿no? Al contrario, siempre es como tratar de balancear los diferentes elementos que tienes enfrente.
Oye, Germán, y sí, me estoy ahí adelantando con algo que te íbamos a preguntar más adelante, pero justo ahora que mencionas las métricas, ¿no? Entiendo que al definir las métricas, pues es entonces mucho más claro cuando es un éxito o no la iniciativa, ¿no? Sin embargo, bueno, en el momento en el que es completamente claro es cuando ya la lanzaste y ves el impacto que tiene en la gente, ¿no? Pero en materia de antes de lanzarla, ¿qué tanto si hacen pruebas con usuarios reales? ¿En qué momento sí, cuando una iniciativa vale la pena enviarla en esa dirección y cuando pues apoyan más del Educated Guess, como mencionabas, ¿no? ¿Tienen algún sistema o de qué depende? Ahora te contesto esta parte. Me parece que un punto muy relevante de lo que mencionas es si no hay forma de saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar hasta que ocurre. Es decir, hasta que en realidad tú vas y pones la funcionalidad del producto frente a un usuario y entiendes entonces cuál es esa retroalimentación. Incluso puede llegarte a pasar, ya conectando con tu pregunta, que al momento de que tú vas y haces pruebas con usuario, si no necesariamente las haces bien y más bien te enfocas mucho más en lo que dice el usuario más que en lo que hace, puedes incluso caer en un bias de confirmación simplemente porque escuchaste lo que querías escuchar o en la forma en la cual haces la pregunta de pronto puede llegar a hacerte justo ese bias de confirmación. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es tener research un poquito más general del usuario, de perfilamiento del usuario, de conocerlo mucho mejor antes de plantear un problema. Incluso se vuelve más un poquito lo opuesto, es decir, yo no voy y confirmo lo que estoy desarrollando o pregunto sobre lo que estoy desarrollando, sino sobre lo que averigüé del usuario, voy y planteo el problema, que hace un poquito esa dinámica diferente. De todos modos, hacemos pruebas de usuario ya cuando estamos en un punto de prototipo y eso lo decidimos en función de qué tan abierta puede llegar a ser la hipótesis sobre la cual estamos desarrollando o estamos generando el scope. Mientras más arriesgada puede llegar a ser esa hipótesis, hace mucho más sentido que hagamos pruebas. Voy a poner un ejemplo. Si de pronto nosotros tomamos la iniciativa de pensar en que tenemos una nueva plataforma, una nueva forma de acceder a nuestro producto, es decir, de la aplicación full mobile nos estamos moviendo a una aplicación web, pues ahí hay un cambio grande, ¿no? Es decir, ahí hay un cambio de dispositivo, de cómo interactúas con el producto, ¿no? Entonces, eso sí que me parece que tiene una necesidad de ir y hacer pruebas específicas sobre el propio producto. Si son elementos que incluso ya hemos ido conociendo, o sea, tenemos diferentes fuentes externas e internas que nos permiten confirmar lo que sospechamos y por lo tanto la incertidumbre es mucho más baja, es poco probable que de pronto vayamos a hacer una prueba de usuario. Claro, yo creo que en el momento en el que te sales de esta famosa ley de diseño, ¿es la Jacob's Law, Ro? Creo que sí, ¿no? Sí. O sea, que entre más similar sí, Sí. es. Ajá, sí, sí. Es esta regla de diseño que dice que en medida que tú construyes un producto digital, el diseño mientras más se parezca a las soluciones que ya existen, va a tener una adopción mucho más sencilla. Yo creo que en medida que rompes esta ley y que te sales de estos parámetros a los que podríamos decir que ya estamos acostumbrados, es cuando vale la pena hacer las pruebas de usuario o también cuando les cambias un comportamiento o un flujo que tiene como una carga fuerte de uso, ¿no? Totalmente, o sea, porque el usuario finalmente está acostumbrado a hacer las cosas de una cierta manera, tener flujos de una cierta manera, e intervenir un flujo, en especial cuando hablas de flujos críticos, en nuestro caso de creación de una orden, por ejemplo, o de un sign-on, donde en realidad nos puede impactar métricas de negocio relevantes. Es importante que lo hagamos con mucho cuidado. Por más que pareciera un tema muy pequeñito, en realidad puede ser algo que impacte bastante. Pues en ese tipo de flujos críticos, también un impacto grande puede de pronto como sacarte de esas métricas de negocio que finalmente también es parte del objetivo del producto, cumplir con esas métricas de negocio. Entonces ahí es donde tienes que hacerlo tal vez con mucho más tiento, ¿no? Sin necesariamente decir que no lo tocas nunca, porque me parece también muy falso, ¿no? O sea, el decir que tampoco vamos a hacer cambios
importantes, grandes, pues tampoco, pero sí como mucho más pensados, ¿no? Es que es muy curioso cómo evolucionan luego las interfaces, ¿no? Tomando a Twitter como un ejemplo, ahora X. Realmente durante un tiempo esa interfaz parecía un aeropuerto viejo donde pasabas por ahí porque te gusta mucho la experiencia, pero realmente no le movían fundamentalmente nada, ¿no? Ahora sí tiene como todo un tema de una pestaña de For You, otra para la gente a la que sigues. Hay como todo un tema de recompensa a los creadores. Sin embargo, los patrones de uso alrededor de la plataforma fundamentalmente siguen siendo los mismos. Es muy curioso, pero sí, muchas veces no hay que moverle a las cosas que realmente ya funcionan, ¿no? Si no está roto, no le muevas, ¿no? Exactamente. Tal cual. Otra pregunta que queríamos hacerte era alrededor del seniority de una posición como ser product manager. Y es realmente dónde se encuentra la diferencia entre las buenas prácticas que puede tener un product manager senior de aquellas que carece el junior que tal vez tiene que ir reforzando en su camino laboral. Realmente ahí cuáles son las cosas que hacen la diferencia. Creo que hay dos grandes cosas, o sea, como dos grandes grupos para mí. Y eso no significa, y quiero como antes de seguir contestando, como poner ahí un caveat muy importante, no me parece que es un término de edad, es un término tal vez, digamos, más de desarrollo de estas habilidades. Y creo que no necesariamente está relacionado con la edad, ¿no? Entonces, eso como para dejarlo ahí antes de cualquier otra cosa. Pero entonces, regresando un poco más a estas dos habilidades, creo que la primera para mí es la capacidad de desarrollar una visión estratégica. Es decir, ser capaz de poner en palabras hacia dónde debería dirigirse el producto y su relación con la estrategia de la organización. O sea, que eso significa un producto completo, una parte del producto, es decir, algunos flujos que puedan llegar a ser críticos. Pero esa capacidad me parece muy importante, porque de fondo implica moverse entre lo táctico, que puede llegar a ser muy de corto plazo, y lo estratégico que puede llegar a ser de largo plazo. Esa capacidad de ir muy arriba y de pronto muy abajo a meterte a hablar con el equipo de desarrollo para entender qué es lo que está pasando, cómo vamos, tal, y de pronto muy arriba como para decir hacia dónde debería de ir digamos, el producto y la organización, me parece que es una de esas fundamentales que hace esa distinción entre un junior y un product manager un poco más, con mayor nivel de seniority. La otra es un poquito lo que platicábamos hace un momento de desarrollar este Educated Guess o esta corazonada, que habla mucho de cuáles son las situaciones que has venido enfrentando durante tu carrera de PM, y yo he conocido personas que pueden llegar a tener 3 años de PM, pero que en realidad por la variedad de situaciones en las cuales se ha confrontado, tiene una visión mucho más holística de lo que puede llegar a aplicar o no puede llegar a aplicar a una situación en particular. Entonces, nuevamente, no me parece que tiene que ver con un tema de edad, sino tiene que ver también con un tema de colocarte en situaciones que te sacan de esa zona de confort, que te confrontan a cosas que tal vez no necesariamente entiendes, que no necesariamente estás tan acostumbrado. Creo que una cosa muy interesante puede ser el ejemplo de un PM que de pronto trae todo su background en temas de growth, ¿no? O sea, de pronto puede ser un growth product manager y cambia o hace el switch a una parte mucho más de logística. Y lo opuesto aplica también, ¿no? Porque son dinámicas diferentes, tipos de stakeholders distintos, métricas diferentes, ¿no? Entonces, mientras más vas viendo diferentes partes de la organización, te permite también tener como esa corazonada o ese educated guess, pero creo que para mí es como esa segunda variable que puede hacer una distinción. Creo que de resto, ceremonias, herramientas, ¿no? O sea, sí las puedes ir afinando, puedes ir puliendo, pero creo que no es donde está el core de esa distinción. Sin duda, ¿no? Como estas habilidades más tácticas, ¿no? Ceremonias y velocidad y tal, como que hace sentir que uno ya tiene el callo, ¿no? O la experiencia, pero es el abanico de posibilidades que tiene el product manager a explorar y la orientación a cuál ¿no? Sobre todo en qué área se encuentra la solución adecuada. No necesariamente la adecuada porque pues eso siempre depende de muchas cosas, ¿no? Suele ser muy contextual y hay que pues luego probar y sobre todo compartir, ¿no? Pero sí, ese seniority en materia de la orientación, ¿no? Para dónde está el norte, algo que pues alguien con menos experiencia sin duda que se va a dar 10 veces más topes, ¿no?
Bueno, finalmente también, dependiendo de la cantidad de topes, vas generando también un poco ese seniority, y eso es normal, es esperado, ¿no? Al contrario, creo que si no lo hacemos, si no de pronto vamos y chocamos con pared, no terminamos de desarrollar y de pulir esas habilidades también, ¿no? Solo así, de hecho. Acá nosotros internamente tenemos un término un poco ambiguo al que le llamamos luego como Internet Thinking o como the Internet Way of Doing Things, que es realmente es como una manera de decir que nos gusta hacer las cosas de manera rápida, eficiente y barata, como con esta lógica de MVPs, ¿no? Y en vez de pensar una gran interfaz, pensar un form, en vez de pensar una gran landing page, pensar solo un destino web que tenga justo la información que se necesita, ¿no? Y ese callo yo creo que va muy relacionado con este tipo de corazonadas que mencionas alrededor de si una solución es la correcta o no, porque en medida que tú careces de este Internet Way of Doing Things, justo todo lo que te imaginas es muy complejo, es muy metódico, es muy lo que dicen los libros o Google que debería de ser, y en medida que te vas alejando de eso y que vas agarrando experiencia, son más cosas que ya para ti parecen un no-brainer, pero que ante tal vez la teoría tendría que haber unos 10 pasos antes para llegar a esa respuesta que es un no-brainer. Le das ahí al clavo a una cosa que sí se puede relacionar un poco como con esta corazonada que yo decía, pero creo que también tiene un tema ahí muy específico, que de pronto una persona mucho más junior puede pensar en necesito hacer 5 pasos para poder llegar a una conclusión, mientras que de pronto puedes saltarte 2 o 3 o los 5 y llegas a la misma conclusión, precisamente porque de pronto estás mucho más pensando en la practicidad, o incluso también porque ya lo viviste en algún momento, ¿no? Que era lo que decíamos hace un momento respecto a experiencias. Pero sí, creo que ahí también hay una diferencia muy importante con respecto a esos niveles de seniority. Oye, Germani, y otra cosa que queríamos preguntarte ahorita antes de irnos a la pausa del programa. Sabemos que hablar el mismo lenguaje para todos pues facilita la comunicación, ¿no? Justo mencionabas la importancia de poder de eficientar o de tener unos buenos momentos de comunicación, ¿no? Que esa era una de las labores pues de manager en general, ¿verdad? Pero pues de product manager se vuelve también ahí vital. Y pues particularmente los desarrolladores tienen un lenguaje que los diseñadores no tienen. Y pues casi nadie, en realidad, ellos son los que hablan de cosa más rara, ¿verdad? Pero bueno, pues también la gente de negocio te trae otro, ¿no? Y vamos a hacer ese cuadrado, no, ese... Cubo de Rubik. Sí, exacto, resolver ese acertijo, ¿no? Pues claro, potencia la comunicación efectiva, ¿no? Como por ejemplo, para quienes nos puedan estar escuchando y están un poco más perdidos, llamar a los componentes igual en el sistema de diseño que como llegan al código, ¿no? Entonces el diseñador dice, claro, el componente del time picker, y se refieren a un componente, o sea, no hay una multiplicidad, no hay duda, ¿no? Es muy fácil saber cuál es el que tiene el error, de cuál estamos hablando. Entonces te queríamos preguntar, pues, ¿qué hacks tienes tú para asegurarte de que están todos hablando el mismo idioma, ¿no? Que ya sea en una funcionalidad, en una meta, etcétera, ¿no? Como que no empiecen a desalinearse en materia de comunicación tus equipos. Sí, no, lo entiendo, y sí es un tema. Ahora, creo que mi forma de management en general tiene que ver con la construcción de equipo, y precisamente lo utilizo para poder, indistintamente de los backgrounds de cada persona o de cada grupo de personas y de la ejecución que tienen, poder alinear mucho mejor esas expectativas. Entonces, existe esta teoría de equipos. Lo que dice es que una misión te permite alinear lo que hace cada persona, porque saben perfectamente como cuál es la misión. Entonces, yo utilizo dos cosas. Uno, primero, esta parte de tener claridad, de dar guía en cuanto a objetivos, tener un framework del scope donde incluya cosas como no negociables, los no-goes, de pronto esos agujeros negros que no queremos entrar o que vamos a tratar de darle la vuelta, para que eso tenga como muy claro la misión de lo que estamos buscando desarrollar, y que también permita entonces tener conversaciones mucho más nutridas. Eso por un lado. Por otro lado, el involucramiento de las diferentes partes. Ahorita, Rodrigo, mencionabas desarrolladores y el equipo de diseño. Creo que sí, desarrolladores, equipo de diseño, pero también a veces incluso el equipo de QA puede verse un poquito como, no como desarrollo, sino como QA. Entonces, el involucramiento de las tres partes me parece muy importante, incluso en etapas tempranas. Y no significa que entonces vamos a tener el proceso de diseño con 10, 15 personas, porque tampoco es eficiente, sino de pronto 1 o 2 personas
para ciertos checkpoints que sean representantes de cada uno de estos equipos y que sientan que incluso están desarrollando la iniciativa de manera conjunta. Porque me parece muy poco productivo que el equipo de diseño trabaje como en silo, termine el diseño y es como de, bueno, aquí está el diseño, ¿no? Y es como, sí, pero a ver, debido a este diseño, entonces o lo extendemos un mes el desarrollo o en realidad no lo puedo hacer debido a A, B, C o D restricciones técnicas, ¿no? Entonces, ese proceso colaborativo de co-creación me parece muy importante porque además da también esta sensación de, no solo de pertenecer, sino de es parte de mi propio trabajo el que finalmente va a salir a producción. No es como me lo pasaron y yo ya no sé ni por qué lo hicimos, ¿no? Entonces creo que esa colaboración en realidad, ese involucramiento de las diferentes personas permiten entonces tener una mejor comunicación. Y el otro punto es, mientras más colaboración exista, hay menos barreras técnicas, es decir, menos barreras del propio lenguaje. Pensemos en la primera vez que hablaron con su mejor amigo. Tal vez la interacción era muy rara, era nueva, es decir, estamos entendiendo la forma en la cual nos comunicamos, pero conforme se van dando esa cantidad de interacciones, piensen en la última vez que hablaron con su mejor amigo, seguramente ya tienen lenguaje propio, ya tienen como señas propias, o sea, como se va gestando toda esta parte mucho más fraternal, por llamarlo de alguna manera, dentro de los propios equipos, que ya no está el foco en cómo le llamamos al componente, sino como ya hemos trabajado tanto juntos, en realidad lo que nos permite es, sí, listo, no importando cómo se llama el componente, sé que eso es un contador o sé que de pronto te estoy preguntando sobre una cosa específica y ya no necesitamos como tanto esos hacks. Entonces, ir desarrollando y fomentando esa comunicación, esa interacción, me parece que creo que ahí la palabra clave es fomentar esas interacciones, es lo que permite que también haya menos barreras de comunicación. Vámonos al corte de este capítulo que ya nos estamos alargando, pero regresamos con más, quédense con nosotros. Les recordamos que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa, así que vayan a suscribirse. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este capítulo, Germán Palacios, que es Group Product Manager en Elenas. Y Germán, continuando con la conversación que estábamos teniendo, que ya andábamos bien emocionados y saliéndonos de tiempo. Tuviste una experiencia en Nolte, si lo estoy pronunciando bien, que pues estábamos ahí escarbando y vimos que pues no sé si llamarle una agencia, pues, pero no son productos propios, son productos de clientes, ¿no? Vale la pena definirlo así mejor, ¿verdad? Y es lo mismo que hacemos nosotros en Acueducto. Entonces nos llamaba la atención, ¿no? ¿Qué opinabas tú? ¿Cuál considerabas que era la mayor diferencia de trabajar? Digo, siempre va a haber stakeholders, ¿verdad? No es que no existan, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de trabajar y que el foco esté, digamos, en los usuarios finales del producto contra trabajando en una agencia, ¿verdad? Para que la definí, donde el cliente final, pues al final hay un cliente, ¿no? Y después están los usuarios, pero como que todo está ruteado por ese cliente, ¿no? ¿Qué consideras tú que es la diferencia más fundamental? Si puede funcionar igual, ¿no? Uh-huh. Y sí, efectivamente, Nolte como contexto es una agencia de desarrollo. Finalmente eso significa que es un modelo B2B donde tu cliente directo es otra empresa que llega a ti con ya sea una idea, un producto previamente desarrollado o simplemente el deseo de explorar ideas para poder desarrollar un modelo de negocio, ¿no? Es decir, en Nolte particularmente atendíamos tanto startups,
muy early stage o empresas un poquito más grandes. La gran diferencia o el punto que me parece crucial entre ese modelo y un modelo donde la empresa desarrolla su propio producto es que en un modelo de agencia, en un modelo B2B, necesitas como equipo de producto, como product manager, ser capaz de demostrar el valor del ejercicio del product manager, del ejercicio de todo el servicio hacia la empresa, y lo haces a través del usuario. En ese sentido, el usuario puede ser un poco más un medio para generar valor hacia la empresa, porque finalmente la relación es nuevamente B2B, lo cual significa que como empresa deberías de generar valor hacia la empresa. Y para eso puedes utilizar un approach mucho más consultivo, de como experto en la materia de producto, qué es lo que deberías de hacer, cuáles deberían ser los pasos para salir a producción o para evolucionar un producto, entender las métricas. Entonces, es eso comparado con algo como Elenas o cualquier otra empresa que desarrolle sus productos propios. En realidad la diferencia está en que ponen al usuario en el centro. Y eso significa que el usuario es el fin, no necesariamente el medio, como en el caso de B2B. Y no quiero ser como sonar demasiado frío en términos de lo que me refiero con el usuario, como para explicar un poquito las dinámicas de cómo planteas las comunicaciones y cómo también planteas la evolución del propio producto. Porque el usuario puede estar muy feliz teniendo una gran experiencia en cualquiera de los dos modelos, pero si en el modelo B2B tu cliente no está igual de feliz, pues no sirve, ¿no? Exactamente, no te va a llevar a los resultados, ¿no? A nosotros nos ha pasado que, vaya, a pesar de ser una agencia, tenemos un enfoque centrado en el usuario y siempre estamos tratando de diseñar interfaces que los hagan pensar el mínimo, que les den los resultados que están buscando lo más rápido posible. Pero nos ha pasado que hay veces con empresas que decimos, bueno, pues que esta gente odia a sus clientes o qué es lo que está pasando, porque tenemos todas estas decisiones que tomamos en pro de sus usuarios y nos votaron el 80% en pro de conocimientos previos que tienen, formas en las que operan, pero que al final del día no te permiten tener esta lógica enteramente centrada en el usuario. Pero bueno, al final del día esa es la gran diferencia, ¿no? La última palabra la tiene el stakeholder que pues tiene los recursos para que la iniciativa se eche a andar. Y también es interesante porque muchas veces las empresas que contratan agencias de desarrollo de software no son empresas que tienen un producto digital en el que se recarga la entera organización, ¿no? Muchas veces es una nueva línea de negocio, muchas veces el proceso de transformación digital de algo que solían hacer de una forma, ahora hacerlo de otra forma, y eso choca pues con varias barreras culturales que sencillamente son distintas en una startup donde el producto se echa a la organización en la espalda. Y aquí también queríamos aprovechar, Germán, para preguntarte, cuéntanos 3 cosas que saliendo de Nolte te llevaste para Elenas, ¿no? O sea, tres cosas que podríamos aprender de tu experiencia ahí que difícilmente se consiguen trabajando directamente para los usuarios, ¿no? Que necesitas este modelo B2B para aprender. Sí. Una primera es estas reglas claras. Ahora, Artemio mencionaba que finalmente la decisión no termina siendo de la agencia, sino muchas veces termina siendo la decisión del cliente. Y sí, ¿no? Me parece que tiene mucho sentido, pero también hay un punto de definir cuál es ese proceso como para una toma de decisión dentro de la parte de reglas, porque en última instancia, si también como agencia de desarrollo no terminas dando el resultado, sea por tu propia decisión o por la propia decisión del cliente, pues puede llegar a ser muy, muy peligroso para la propia relación comercial que tienen entre ambos. Entonces, esas reglas me parece que es muy importante. Creo que el foco de un equipo de producto en una agencia, pues también es, por supuesto, que ayudar a cumplir los objetivos de negocio que tiene el cliente. Eso significa que en la medida en la cual conoces el negocio y la forma en la cual opera el cliente, puedes llegar a aterrizar soluciones mucho más específicas al contexto de su organización, al contexto de sus usuarios. Y un poquito retomando el comentario de hace rato, puede ser que no necesariamente es que estén odiando a sus usuarios, sino que no necesariamente tienen la capacidad operativa para detrás del producto digital cumplir como la oferta que están teniendo, ¿no? Entonces, también tener ese contexto me parece muy importante. Y bueno, finalmente también darte la oportunidad de interactuar con el cliente mucho más como persona ayuda también a conectar. Un poquito lo que decía con el tema de desarrolladores y diseñadores. Creo que las relaciones comerciales más ricas pueden llegar a ser aquellas que finalmente conectas no solo por el propio negocio, sino también vas entendiendo que hay otras formas de colaboración con el propio cliente. Esa forma de conectar me parece también que puede llegar a ser como esos elementos, ¿no? Entonces, como esas 3 cosas, esa parte de conexión, conocer el negocio de tu cliente
y también tener reglas claras de interacción. Me parece que son las tres fundamentales. Oye, Germán, en un ambiente de product management, en este craft tan específico, ¿cuáles son las fuentes de estrés más grandes? Por lo menos las que a ti te generan ansiedad o estrés o un sentimiento de que las cosas no van bien. Creo que en un terreno de startup necesitas empezar a desarrollar esa flexibilidad emocional para que las cosas a veces no vayan necesariamente bien y que puedas de todos modos como mantener un poco tu centro, ¿no? Esas fuentes de estrés definitivamente pueden tener que ver con, en un ejemplo como el de Norte, me pasaba mucho la interacción con los clientes, ¿no? El cliente de pronto puede no estar totalmente contento con lo que le estás entregando, entonces creo que ahí es un punto de estrés importante. Creo que otro punto de estrés, y depende mucho de la organización, siempre van a ser los tiempos, ¿no? Normalmente los tiempos de desarrollo pueden llegar a ser muy variables y eso significa que puedes de pronto buscar comprometer una fecha que no necesariamente terminas cumpliendo, ya sea porque en el peor de los casos te retrasaste, ¿no? en un 50% del tiempo, en otros casos un 2%, ¿no? Entonces eso también puede llegar a ser una fuerte fuente de estrés, que nuevamente vas desarrollando un poco más esta capacidad o esta flexibilidad para el manejo de tu estrés. Creo que esa es otra. Oye, Germán, perdona, pero justo esa yo creo que es de los estreses más grandes que puede sentir un CPO o un product manager, que es el sentir que las cosas van tarde, pero tú no poder mancharte las manos para que vayan más rápido, ya que dependes del trabajo de otros equipos, ¿no? Como puede ser del de diseño y del de desarrollo. Con en particular, ¿cómo lidias tú con eso? Tiendo a ser muy frontal. O sea, tengo como dos técnicas o dos formas de aproximar esto. Primero, siempre ser frontal, y creo que desde el día uno, cuando estoy creando los equipos, busco esa comunicación muy abierta, de tal manera que pueda entender la realidad de lo que pueda llegar a estar ocurriendo. Creo que una cosa que puede llegar a ser muy dañina, sobre todo muy dañina en cuanto a desarrollo, y he estado en ese tipo de equipos, es cuando la persona dice, sí, todo va bien, todo va perfecto, estamos en tiempo, y justo al cuarto para la hora es como, uy, ¿qué crees? Que nomás no estamos a tiempo, ¿no? Y de pronto el cliente tiene lista la campaña como para salir a comunicaciones, está haciendo una pre-campaña y no sabes ni entonces qué hacer, ¿no? Entonces, el tener esa comunicación frontal me parece un poco para prevenir, ¿no? De tal manera que podamos tener comunicaciones mucho más abiertas. Una vez que a través de esa comunicación frontal entiendo las causas del retraso, lo que busco es repriorizar y negociar aquellas cosas que no necesariamente son indispensables o que yo en mi mente sé que de pronto pueden no ser indispensables. Finalmente, un poco pensando en este triángulo de tiempo, calidad y scope, o alcance, en realidad, pues creo que sigue siendo igual de cierto para casi cualquier cosa, ¿no? O sea, si no buscas como quitar algo, pues va a ser muy difícil llegar en el tiempo que estás buscando. Sea ese algo alcance, o sea, funcionalidad, eso parte de la funcionalidad, y también la parte de la calidad. Hay momentos un poquito bajo como lo decía, como internet thinking, que de pronto puede ser como de, bueno, pues no voy a desarrollar algo que sea tremendamente complejo si puedo hacerlo a través de un form. Entonces, ese tipo de negociaciones frente a los stakeholders me parece tan importante, y que al mismo tiempo hace que el equipo se sienta mucho más apoyado y por lo tanto mucho más entregado a, bueno, listo, ya quitamos estas 3 cosas, las otras 6 que quedan, esas sí las sacamos porque las sacamos, ¿no? Y bueno, pues también hacer lo posible por desbloquear las cosas que se estén bloqueando. Entonces, sí, como tratar de ser muy preventivo. Creo que al momento de que ya uno va retrasado es difícil pensar en entonces mágicamente alguien, ¿no?, sacó 3 desarrolladores más de la nada y podemos hacerlo, porque también hay esa ley de rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, la gente se estorba. Entonces creo que es mucho más ser preventivo que buscar resolverlo al momento de que ocurre. Yo creo, Germán, que esto que dices, la comunicación oportuna, no solo esa es la respuesta, esa es la única respuesta, ¿no? Porque realmente no puedes hacer nada, o sea, ya estando allá adentro, o sea, no hay forma de salirse de ese problema, no vas a acabar más rápido, sí puedes cortar, ¿no? Sí puedes reducir el scope, como dices, incluso la calidad puede sufrir también en cuanto a que puedes decir, oye, aquí está esta función fea, ¿no? Que, a ver, pero la sacamos así y nos tardamos 5 días más en que quede esa última pieza lista, ¿no? Nadie se va a dar cuenta a menos que quieran,
subir una foto de 5 gigas a su foto de perfil, bueno, está bien, ¿no? Nos echamos eso en soporte. Pero sí, o sea, la única forma de realmente corregirlo es que pues todo el mundo esté enterado con la suficiente anticipación y no esté la campaña a punto de salir y no tengas aquí respirándote en el cuello a la persona que en turno le toque respirarte en el cuello, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y además, o sea, porque lo muy peligroso puede llegar a ser el decir, listo, lo sacamos en soporte, lo sacamos en el sprint 2, lo sacamos en el momento y finalmente eso nadie lo sabe y alguien de pronto lo utiliza y es como de, oye, pero ¿por qué esto no está así? ¿Por qué no está completo? Entonces, claro, esa transparencia y esa comunicación abierta también es muy, muy, muy importante. Pues nos queda chance para una última, así, velocísima. Solo me encantaría, Germán, para terminar de framear justo este tema del estrés laboral, es uno que hemos visto que es muy relevante entre el tipo de cosas que platicamos luego en este podcast. Nos encantaría saber, ¿tú qué le dirías al Germán Junior de hace 10, 15 años que tal vez dejaba que le quitara el sueño, algo que hoy en día no, o que ahora conoces un mecanismo para que no sean así las cosas, ¿no? Como, ¿qué le dirías a alguien que se estresa mucho en el trabajo, que sufre mucho como de caer en estas prácticas? Fíjense que en algún momento trabajando con un coach ejecutivo lo que me enseñó fue tener es como estos fundamentos. Y esos fundamentos para cada quien pueden ser totalmente diferentes. Para una persona puede ser hacer ejercicio, para otra persona puede ser meditar, para otra persona puede ser tener tiempo en familia. Lo que sí me parece que mientras mejor tengas desarrollados esos fundamentos, en realidad tienes mayor resiliencia ante el estrés. Y habrá cosas en las cuales te des cuenta que no necesariamente son como tan relevantes. Entonces, para mi caso, comer bien, dormir bien, sobre todo tener la capacidad de desconectarme y finalmente trabajando desde casa puede ser muy difícil, pero tener ese horario de inicio en este momento y termino en este momento. Claramente no siempre es posible, ¿no? Porque eso es muy idealista pensar en que no hay momentos en los cuales necesitas trabajar extra hours, lo que sea. Pero que sea tu excepción y no tu regla me parece muy importante, porque eso lo que te permite es entonces desconectarte, nutrir un poco tu mente aprendiendo nuevas cosas y el punto es que mientras más completos y arraigados tengas esos fundamentos, incluso te vuelves más productivo, porque eres más feliz haciéndolo. Entonces, creo que eso para mí ha sido la clave para poder incluso dejar ir, desconectarme, decir, sí, en este punto termino y terminé y mañana seguiré. Y, ¿no? Finalmente trabajo siempre vamos a tener, o sea, como pendientes vamos a tener. Entonces, es como un punto de decir, hasta aquí y listo, ¿no? Fenomenal. Venga, pues ahí lo tienen, Germán Palacios de Elenas. Muchísimas gracias por venir a este espacio, te lo agradecemos. Y también le agradecemos a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación, ya sea que nos están escuchando en plataformas de streaming o que nos están viendo en YouTube. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestras redes en LinkedIn. Nos encuentran como acueducto.studio. Vayan ahí a seguirnos y por favor compartan este espacio con cualquier operador, fundador o inversionista de tecnología. Este es un llamado para todos a unirse a esta comunidad y a ver todo lo que toda esta gente nos ha platicado a lo largo de más de cientos, ahora sí ya que, de capítulos. Nos vemos a la próxima. Gracias, Germán. Cuando el río suena.